Rómulo Gallegos Freire nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y murió en esta misma ciudad el 5 de abril de 1969. Fue un novelista y político venezolano. Se le ha considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX y uno de los más grandes literarios latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Su infancia y juventud. Hijo de Rómulo Gallegos Ocio y de Rita Freire, en 1888 cursó la escuela en primaria. En 1894 ingresó en el Seminario Metropolitano, pero sale obligado por la muerte de su madre el 13 de marzo de 1896 y por la necesidad de ayudar a su padre a sostener la familia. Luego, en el año 1898, ingresa en el Colegio Sucre, donde tiene como maestros a Jesús María Sifontes y a José Manuel Núñez Ponte, y recibe el título de bachiller en el año 1902. En ese mismo año se inscribe en la Universidad de Caracas para seguir la carrera de leyes, la cual abandona en 1905. En 1906 fue designado jefe de la estación del Ferrocarril Central en Caracas. Ya Gallegos había comenzado su larga trayectoria como escritor. Su vida literaria. Sus novelas reflejan su interés por la vida del campesino venezolano. Su primera novela fue El último solar, la cual reeditaría en 1930 con el título de Reinaldo Solar, que relata la historia de la decadencia de una familia aristócrata a través de su último representante. En 1922 escribe El forastero, pero lo publica empezando el año 1942, por temor a la reacción del dictador Gómez. En 1922 logra publicar La rebelión y en 1925 publica La trepadora, retratando en ambas el problema del mestizaje, planteando como solución los matrimonios mixtos. En 1927 viaja para presenciar los llanos venezolanos y así como documentarse para su próxima novela. El resultado sería Doña Bárbara, publicada en 1929, la más exitosa de sus obras. Doña Bárbara representa aquella Venezuela cruel, insensible por la corrupción, traición y despotismo, falta de libertad, latifundismo e injusticia y brujería. Pero en el melodrama se muestra que en realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra la dictadura desenfrenada de aquel entonces. Gente representada por Santos Luzardo. Esta novela lo llevaría al reconocimiento público, ya que, como hemos dicho, fue la más exitosa de sus obras. Fue publicada por el editorial Araluce el 11 de agosto de 1929. Ha sido reeditada más de 40 veces y traducida a otros idiomas. Consta de 3 partes y se desarrolla en los llanos del Apure, región del Arauca. Doña Bárbara es una rica terrateniente, ruda e insensible, por una experiencia traumática que tuvo de adolescente, al ser violada por un grupo de piratas asesinos que también le arrebataron el primer amor de su vida. Ella ha acumulado grandes tierras y manadas extensas de ganados, usando a los hombres para su provecho personal, así como por medios ilegales, tales como el soborno a los funcionarios locales. Mientras tanto, Doña Bárbara se siente atraída por Santos, pero cuando ella se entera que su propia hija es un rival para su afecto, busca por todas las vías arruinarlos. La novela narra el regreso de Santos Luzardo a una hacienda en los llanos venezolanos y su encuentro con Doña Bárbara, patrona de la hacienda. Es un análisis de la sociedad llanera y en general del país. Representa el conflicto entre la civilización
En ella el progreso está personificado en Santos Luzardo y el atraso impuesto por el determinismo del medio geográfico. Poco a poco abandonaría la literatura para dedicarse a la política. Cuando el general López Contreras asume la presidencia en 1936, se inicia una era reformista en Venezuela, y Gallego fue nombrado ministro de Instrucción Pública. En 1941, el Partido Democrático Nacional Acción Democrática, del cual figura fundador, propone a Gallegos como candidato a la presidencia de la nación. En 1945 participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país y fue en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947 cuando es elegido presidente de la nación. Toma el cargo el 15 de febrero de 1948, pero en noviembre del mismo año el ejército se subleva en el golpe de estado de 1948. Muere así la experiencia democrática. Exiliado de nuevo, va a Cuba y a México en 1949. Rómulo Gallegos regresó a su país al ser liberado de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, pero ya no se dedicaría a la política. Vivió en Caracas hasta el día de su muerte en 1969.